Mi nombre es Martina Torres y nunca pensé que la Nochebuena sería la noche en que mi padre cruzaría la única línea que jamás podría perdonar. Durante toda la semana estuve envolviendo regalos después de que mi hija, Lucía, se durmiera, diciéndome a mí misma que si lo intentaba un año más, tal vez él finalmente actuaría como un abuelo, pero la conversación decayó. Los ojos de mi padre se deslizaron hacia mi pequeña y su rostro se volvió frío para luego decir: solo los niños buenos reciben regalos, tu hija bastarda puede quedarse fuera. Nadie protestó, mi hija no discutió, simplemente se quedó muy quieta mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas y se las secaba tan rápido como venían. En ese momento, algo en mí dejó de inventar excusas, no levanté la voz. Solo lo miré a los ojos y respondí: está bien, puedes quedarte con tus regalos. Las sillas crujieron, alguien tosió, pero nadie se movió para defenderla, así que lo hice yo, tomé la mano de mi hija, nos saqué de esa casa y cerré la puerta tras nosotras sin mirar atrás. Pensaron que se me pasaría el enfado y que volvería como siempre lo había hecho, pero no tenían idea de que a la mañana siguiente un repartidor llamaría a mi puerta para pedirme que confirmara una cancelación que le costaría a mi padre mucho más de lo que una pila de regalos de Navidad podría costar jamás. Antes de contarles lo que dijo después y cómo ese momento inició una reacción en cadena de la que mi familia nunca se recuperó, díganme qué hora es, dónde están y desde dónde me escuchan, pues quiero ver qué tan lejos puede viajar esta historia de Nochebuena. El viaje a casa esa noche tomó 20 minutos y se sintió como una hora, con las luces de Navidad emborronándose en rojo y dorado fuera del parabrisas, mientras dentro del coche había un silencio sepulcral. Lucía estaba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana con las mejillas todavía manchadas y en el espejo sus ojos se veían apagados, como si hubiera apagado algo dentro de sí misma. Empecé a decir Lucía, y me detuve, porque una frase torpe y ella rompería a llorar o decidiría que mi padre tenía razón sobre ella. Así que bajé la radio y dejé que el silencio se quedara allí mientras sus palabras se repetían y se enganchaban a una cadena de recuerdos antiguos. Siempre supe que mi padre tenía favoritos y me entrené para vivir con ello. De niños, mi hermano Javier recibía la bicicleta nueva, el trozo de tarta más grande y calificaciones relajadas, pues si yo traía un sobresaliente a casa escuchaba: ¿por qué no una matrícula de honor? Pero si mi hermano rascaba un aprobado escuchaba que era suficiente para un hombre. En las reuniones familiares, las historias de mi hermano se convertían en eventos con mi padre riendo a carcajadas, mientras las mías eran algo que simplemente soportaba hasta que podía cambiar de tema. Sus ojos se iluminaban para mi hermano y se enfriaban cuando se volvían hacia mí, y nadie necesitaba decir «eres menos», porque la habitación ya lo decía por él. La edad adulta no arregló nada, solo le dio al patrón una ropa más elegante. Elegí una carrera que él no respetaba y escuché que eso era un pasatiempo, no una profesión, mientras que mi hermano saltaba de trabajo en trabajo y recibía el comentario de que todavía se estaba encontrando a sí mismo. Las mismas decisiones eran etiquetadas como responsables o imprudentes dependiendo de quién fuera el nombre asociado y finalmente comprendí lo que estaba pasando. Él necesitaba a un hijo para exhibirlo como prueba de que no había fallado y a otra para cargar con su decepción. Interpreté ese papel durante años porque discutir con él se sentía como intentar mover un muro, pero cuando le dije que estaba embarazada, el sistema simplemente se desplazó hacia un objetivo más pequeño. No me preguntó si yo era feliz o si estaba segura, sino que preguntó si el padre se quedaría, como si mi bebé ya fuera un problema desde antes de nacer. Después de que naciera Lucía, él la visitaba pero nunca usaba su nombre, ella era esa niña, o tu cría, nunca mi nieta. Seguí esperando que la proximidad lo ablandara, pues Lucía se reía de sus bromas, le traía dibujos torcidos y buscaba su mano, pero su temperatura nunca cambió. En algún momento de esos años me prometí a mí misma que no dejaría que ella creciera pensando que esta frialdad era el amor normal de una familia, y esa promesa se endureció esta Nochebuena cuando la miró y la llamó bastarda. En el camino a casa, justo antes de llegar a nuestra calle, su pequeña voz finalmente rompió el silencio preguntando: ¿he sido mala?, mientras seguía mirando la oscuridad exterior. La pregunta me atravesó por completo, entré en la entrada de la casa y me giré para mirarla, dejando que la luz del porche cayera sobre su rostro preocupado, y le dije lentamente que no había hecho nada malo, que los adultos pueden ser crueles y estar rotos, y que mi trabajo es protegerla de eso incluso cuando la persona que la hiere comparta nuestra sangre. Mientras caminábamos hacia la puerta, mis ojos rozaron nuestro buzón rebosante con la tapa de metal atascada por una pila de sobres. La mayoría de las noches lo habría ignorado, pero esa noche algo en mí se detuvo como un recordatorio silencioso de que había algo allí que necesitaba ver.
¿Alguna vez han visto a su hijo encogerse bajo un comentario cruel de la familia, y han sentido esa mezcla ardiente de rabia y culpa en el pecho, preguntándose qué tan lejos llegarían para asegurarse de que ese patrón termine con ustedes y no con ellos? A la mañana siguiente la casa se sentía extraña para ser Navidad, sin prisas, sin el ruido de fondo de la televisión de mis padres por el altavoz, sin la cuenta regresiva mental para evitar que nos llamaran desagradecidas. Solo había luz pálida de invierno a través de las persianas y el suave arrastrar de los pies de Lucía por el pasillo. Ella se asomó al marco de la puerta del dormitorio con el pelo enredado y abrazando a su peluche por una oreja desgastada. Por un momento se vio más joven de lo que se había visto en aquel salón, como si el sueño hubiera quitado la máscara rígida que se había puesto. «¿Vamos a ir allí hoy?», preguntó sin decir quiénes eran ellos, pues en su mundo las fiestas significaban automáticamente la casa de mis padres, su árbol y sus reglas. Se me apretó el pecho y habría sido fácil esquivar la pregunta diciendo quizás más tarde para ganar tiempo, pero en lugar de eso me senté, la miré a los ojos y dije, «No, nos quedamos en casa hoy, vamos a celebrar la Navidad a nuestra manera». Ella estudió mi rostro como si buscara algún problema oculto y susurró, por lo que él dijo. Tragué saliva y afirmé que sí, que porque lo que él dijo estaba mal, que ella no había hecho nada malo y que no iba a llevarla de vuelta a eso. Sus hombros cayeron un poco como si se hubiera aflojado una mochila invisible, subió a la cama y se acurrucó bajo mi brazo, pequeña, cálida y sólida, y en esa quietud sentí la forma de una nueva regla estableciéndose. Terminamos en la cocina con pijamas desparejados haciendo tortitas con demasiadas pepitas de chocolate. Lucía estaba de pie en una silla para llegar a la encimera con la lengua entre los dientes por la concentración mientras presionaba las pepitas en la masa. Podría haber pasado por cualquier mañana suave y ordinaria si no fuera por el nudo apretado en mi estómago, pues seguía esperando que el día volviera al viejo patrón y que la obligación llamara a la puerta para arrastrarnos fuera. Pero la obligación llamó vistiendo una chaqueta de empresa. Un golpe firme sonó en la puerta principal, me limpié las manos con una toalla y abrí para encontrar a un repartidor en el porche con una carpeta bajo el brazo y el camión encendido en la acera. «Buenos días», dijo, «siento molestarla en el festivo, pero necesito confirmar una cancelación para esta dirección». Consultó el papel y mencionó un paquete grande de decoraciones exteriores y regalos donde el cliente registrado era mi padre pero yo figuraba como contacto. Mi mente retrocedió a la noche anterior, a la llamada tensa y temblorosa que hice desde la entrada de casa después de que Lucía se durmiera, cancelando el servicio de alquiler y redirigiendo cualquier pregunta hacia mí. Se había sentido simbólico en ese momento, como desenchufar algo, pero ahora en la puerta se sentía muy literal. El repartidor giró la carpeta y señaló una línea al final pidiéndome que firmara para confirmar que no se entregaría ni se reprogramaría nada. Por un latido vi el rostro de mi padre. Escuché su voz y sentí la mano de Lucía temblando en la mía al salir de su casa, pero mis dedos no temblaron ahora. Firmé y confirmé que la cancelación se mantenía. El repartidor asintió y dijo que devolverían todo al almacén y cerrarían el pedido. Cuando cerré la puerta, el silencio dentro de la casa parecía diferente, menos como un vacío y más como un espacio que habíamos reclamado, en algún lugar de la ciudad. Un jardín lleno de magia prestada se quedaría a oscuras y por una vez no sería mi trabajo arreglarlo. El teléfono empezó casi de inmediato, un zumbido en la encimera, luego otro, y después una cadena tan constante que sonaba como una abeja atrapada. Eran mi padre, mi hermano y familiares lejanos cuyos números reconocía de los chats grupales. Las vistas previas de los mensajes se apilaban en la pantalla de bloqueo con frases como «Llámame ahora», «¿Qué has hecho?», «Los niños están llorando», y luego el tono se afiló diciendo que estaba siendo una dramática, que él no quiso decir eso y que no podía arruinar la Navidad para todos solo porque mis sentimientos estuvieran heridos. Lucía miraba de reojo desde la mesa cada vez que el teléfono vibraba y luego fingía no mirar hasta que finalmente preguntó si eran ellos. Le dije que sí, pues ya se habían construido demasiados problemas sobre mentiras, y le expliqué que estaban molestos porque yo había dicho que no. Ella se quedó callada unos segundos y preguntó si yo estaba en problemas. Esa pregunta se me quedó grabada en la garganta, pues ser la hija de mi padre me había entrenado para escuchar el desacuerdo como desobediencia y la desobediencia como problemas. Pero forcé las palabras y le dije que no estaba en problemas, que simplemente estaba poniendo una regla. Puse el teléfono boca abajo para que la pantalla dejara de parpadear y Lucía asintió lentamente como si guardara la idea, volviendo a dibujar una cara sonriente en el almíbar. El zumbido no paraba. Mi hermano Javier intentó usar la razón diciendo que sabía lo estresado que estaba papá, y que no era el momento de complicar las cosas, que cancelar sus planes lo hacía quedar mal frente a todos.
Pero bajo la manipulación había una frase que captó mi atención: ya tienes suficiente con el banco, respirándole en la nuca. Sentí que esa información caía pesada y fría, pero no tiré de ese hilo todavía, simplemente dejé que se hundiera en mis pensamientos. Fuera de la ventana de la cocina podía ver nuestro buzón con la puerta de metal abierta sobre una pila de sobres con las esquinas atrapando la luz. Había mensajes allá fuera y mensajes en mi teléfono, todos exigiendo una respuesta. Mis palmas picaban por suavizar las cosas, por devolver la llamada y explicar que si él tan solo se hubiera disculpado con Lucía, si tan solo se hubiera retractado de esa frase, yo no habría tocado su celebración. Pero ese era el guión antiguo donde yo me retorcía para que él no tuviera que ceder en nada. En lugar de eso me quedé junto a los fogones y di la vuelta a las tortitas, ayudé a Lucía a construir un fuerte de mantas en el salón y observé cómo sus hombros se relajaban a medida que el día avanzaba sin la amenaza de otro comentario cortante. Mi silencio se convirtió en su propio tipo de ruido, diciendo muy claramente que había escuchado lo que le dijo a mi hija y que esta vez no fingiría que era una broma. En otro lugar, el espectáculo navideño de mi padre se estaba desmoronando y su teléfono se iluminaba con preguntas que finalmente tendría que responder sin mí en medio. ¿Alguna vez han visto su teléfono iluminarse con llamadas y mensajes de la familia, después de que cruzaron una línea? Sintiendo esa extraña mezcla de culpa y alivio al elegir por una vez ignorar cada vibración y dejar que su silencio sea el límite que no pueden traspasar. Las llamadas habían disminuido cuando un nuevo golpe sonó en la puerta, agudo e impaciente. Lucía estaba en el salón escondida en su fuerte de mantas. Abrí la puerta apenas un poco y mi hermano estaba en el porche con la mandíbula tensa, entrando sin esperar invitación. «¿Ya has terminado?», exigió, «sea cual sea el punto que intentas demostrar, ya has llegado demasiado lejos». Le dije que si venía a decir que papá no lo decía en serio podía irse, pero él soltó una carcajada corta diciendo que por supuesto que no lo decía en serio, que ya sabía cómo hablaba él y que ahora yo había montado un berrinche arruinando la Navidad de todos porque dijo una cosa de forma equivocada. Le recordé que llamó bastarda a mi hija y le dijo que se fuera, que eso no era una palabra equivocada, pero Javier puso los ojos en blanco diciendo que siempre lo exageraba todo y preguntándome si tenía idea de lo que había hecho con la cancelación, pues toda la calle esperaba el espectáculo y él había invertido mucho dinero este año, estando ya en la cuerda floja con el banco. La palabra banco se unió al mensaje de la noche anterior. Seguí su mirada hacia la ventana donde el buzón seguía abierto y le pregunté qué pasaba con el banco. Él respondió demasiado rápido que estaba bajo control y que no necesitaba que yo lo empeorara, pero en lugar de dejarlo pasar, salí al porche, fui directa al buzón y saqué los sobres. Pasé de largo los folletos publicitarios hasta que sentí un papel grueso con un logotipo oficial donde el nombre del banco destacaba en negrita: aviso de deuda vencida, notificación final, intención de ejecución hipotecaria. Eran 40.000 euros de una línea de crédito sobre la vivienda con 30 días de retraso, junto con frases legales sobre la pérdida de la propiedad, y otra carta debajo con una fecha anterior que ya había sido ignorada. Javier se acercó por detrás diciendo que no debería estar leyendo eso y que no era asunto mío, pero le respondí que yo ayudé con la entrada de esa casa y que si él había estado apostando con ella, era en parte asunto mío. Él se frotó la cara y dijo que papá se había equivocado pero que lo solucionaría, advirtiéndome que si seguía así, él me culparía de todo lo que pasara. Esa era la vieja advertencia: mantén la paz o conviértete en la villana, algo que había creído durante años, pero allí de pie con los avisos de impago en la mano, finalmente vi el patrón. Yo había llevado su contabilidad emocional, suavizando sus arrebatos y remendando sus relaciones, mientras él firmaba deudas que no podía pagar asumiendo que alguien, probablemente yo, lo rescataría cuando llegara la cuenta. Por primera vez separé lo que era suyo de lo que era mío, sus decisiones, sus préstamos y su imagen frente a mi hija y mi salud mental, no estaban en la misma columna. Deslicé las cartas de nuevo en sus sobres y le dije que si el banco le pisaba los talones era porque él los había invitado cada vez que firmaba uno de esos papeles, que yo no puse ese bolígrafo en su mano y que no iba a sacarlo de ahí esta vez. Mi hermano me miró asombrado preguntando si iba a quedarme allí mirando cómo lo perdía todo, a lo que respondí pensando en la mano de Lucía en la mía al salir de su casa y en su susurro preguntando si había sido mala. Voy a dejar de perderme a mí misma intentando salvar a un hombre que ni siquiera admite que hirió a una niña. Hasta aquí llego. Desde dentro la risa de Lucía llegaba débilmente a través de la puerta abierta. ¿Alguna vez han abierto una pila de cartas vencidas y se han dado cuenta de que el desastre que se cierne sobre su familia fue construido enteramente por las decisiones de otra persona?
Y luego han tenido que decidir si correrían a ayudar una vez más o si finalmente darían un paso atrás y dejarían que las consecuencias cayeran donde corresponden. Su cumpleaños llegó más rápido de lo que esperaba. Habían pasado semanas desde Nochebuena y mi padre todavía no se había disculpado, pero mi madre llamó pidiéndome que fuera solo una hora porque la gente hablaría si no estaba allí. Casi dije que no, pero entonces Lucía me enseñó un dibujo tembloroso de globos y una tarta torcida que había hecho para él preguntándome si le gustaría. Contra mi buen juicio, dije que sí, pero establecí las reglas en voz alta. Iríamos en coches separados. No nos quedaríamos mucho tiempo y al primer signo de falta de respeto hacia ella, nos iríamos. Desde la acera, la casa se veía normal, pero dentro la tensión era obvia con menos decoraciones, una tarta barata del supermercado y voces con un tono demasiado brillante. Mi padre estaba sentado en su sillón habitual con una copa en la mano, contando a quien quisiera escuchar lo mucho que había trabajado para dar estabilidad a sus hijos mientras sus ojos pasaban de largo por Lucía como si fuera un mueble. Cuando llegó el momento de los regalos, el viejo patrón fue casi cómico. Los hijos de mi hermano abrieron una torre de regalos bien envueltos de parte del abuelo. Mi hermano recibió un sobre con dinero en efectivo y a Lucía le entregaron una caja pequeña y abollada sin nombre donde dentro había un libro de colorear de mala calidad que parecía comprado a última hora. Ella aún así sonrió y dio las gracias, y estaba pasando las páginas en silencio cuando mi padre se inclinó hacia mi hermano y dijo con una voz hecha para ser oída que los niños que no tienen una familia decente siempre acaban portándose mal, que solo había que esperar y que esa niña sería más problema de lo que valía. No tuvo que señalar, pues todos en la mesa sabían exactamente a quién se refería, y Lucía también lo supo. Su mano se congeló y su rostro se quedó en blanco de esa manera que se les queda a los niños cuando intentan no mostrar que están heridos. Me puse de pie, la silla raspó el suelo y dije que nos íbamos. Mi padre frunció el ceño diciendo que estaba exagerando y que solo estaba hablando. Pero lo miré a los ojos y le dije que estaba hablando de mi hija, y que ya había terminado de fingir que eso era inofensivo. Lucía se bajó de la silla abrazando su libro de colorear contra el pecho y la saqué de allí de la mano sin gritos ni escenas dramáticas, solo marcando una línea final clara. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, mi teléfono se iluminó y esta vez mi padre no se molestó con sermones, sino que necesitaba ayuda para cubrir un hueco con el banco pidiéndome un pequeño préstamo y mi firma, diciendo que si lo apoyaba ahora podría conservar la casa y que él siempre hacía que las cosas funcionaran, como si los 40.000 euros fueran un contratiempo menor. Puse el teléfono boca abajo y lo dejé allí. A la mañana siguiente, el banco envió su propio mensaje, un sobre grueso en mi buzón con una segunda notificación de otra línea de crédito de la que nunca había oído hablar, esta vez por 75.000 euros, también en mora, y con una fecha de desahucio impresa en negrita. Al mirar ese papel, el patrón finalmente encajó. No se trataba de una mala decisión accidental, sino que había construido todo un desastre a base de formularios firmados y tiempo prestado, asumiendo que sus hijos siempre saltarían en el último segundo para amortiguar la caída. Insultaba a mi hija en público y esperaba que yo salvara su casa en privado. Me quedé sobre el cubo de la basura e imaginé a Lucía dentro de unos años con el teléfono vibrando en su cocina porque alguien había aprendido que siempre podía sacar provecho de su culpa, y me negué a enseñarle que eso es lo que significa la lealtad. Doblé el aviso y lo puse en un cajón con el primero, no como un secreto sino como un registro, su nombre, su firma, sus consecuencias. Por primera vez elegí no saltar tras él. ¿Alguna vez han tenido la prueba de que alguien a quien aman ha estado cavando su propio foso durante años, y han sentido ese tirón brutal entre rescatarlos de nuevo o finalmente proteger al niño que está observando cómo definen ustedes el amor y la lealtad? Un mes después el banco dejó de hablar con advertencias y empezó a hablar con fechas. El sobre era más pesado que el correo normal y dentro estaba la notificación oficial de que la casa había sido programada para el desahucio. Allí estaba en blanco y negro, fecha de subasta, número de caso y términos legales sobre el desalojo de la propiedad, todo envuelto en el mismo hecho inmutable de que mi padre ignoró cada señal de alarma y ahora la cuenta había llegado. Durante años yo había sido el amortiguador emocional entre sus decisiones y sus consecuencias, pero esta vez el papel lo dejaba claro, no quedaba más espacio para suavizar su caída. El día que apareció el camión de mudanzas no me enteré por él, sino por una prima que me envió una foto sin texto. La imagen lo decía todo. El jardín delantero que yo había segado de adolescente estaba lleno de cajas. El porche donde posábamos para fotos familiares rígidas estaba enterrado bajo lámparas, un viejo sillón y bolsas de basura. La casa parecía más pequeña de alguna manera, despojada de la ilusión de permanencia,
y en el centro de la imagen mi padre estaba en el camino de entrada con una mano en la cadera y la otra gesticulando bruscamente mientras hablaba por teléfono. Amplié la foto hasta que los píxeles se borraron y vi su rostro rojo, la boca apretada y los ojos furiosos. Supe sin escuchar una palabra que la historia que estaba contando no incluía frases como mi culpa o mis decisiones. Mi teléfono empezó a llenarse de mensajes de nuevo, pero esta vez no fingían estar preocupados por mis sentimientos, sino que preguntaban si estaba feliz ahora que él perdía la casa o decían que si tan solo hubiera ayudado con el banco esto nunca habría pasado. Mi hermano fue más allá diciendo que cancelar aquel pedido de Navidad lo humilló y que mi abandono lo hizo entrar en una espiral, pues ya sabía cómo se ponía él cuando se sentía respetado. Para ellos mi negativa a ser la red de seguridad era un ataque. La deuda impagada era ruido de fondo y la principal ofensa era que yo había dejado de ofrecerme para limpiar su desastre. Escribí varias respuestas y las borré todas antes de enviarlas, porque no había ninguna versión de él se hizo esto a sí mismo, que estuvieran dispuestos a escuchar. Necesitaban a un villano que estuviera lo suficientemente cerca para ser culpado y lo suficientemente lejos del papeleo para seguir siendo útil, así que me negué a hacer la audición para ese papel otra vez. Apagué el teléfono y me senté con Lucía a ayudarla con los deberes mientras el chat grupal ardía y se apagaba sin mí. Más tarde, cuando ella estaba en la cama, abrí el cajón donde guardaba los avisos y coloqué la nueva carta con las demás como un registro privado de la realidad por si alguien intentaba reescribirla de memoria. Mi madre finalmente pidió verme a solas en una cafetería. Se veía más vieja, con los hombros encorvados bajo un peso que nunca admitiría que era en parte suyo, y habló en círculos sobre lo difícil que había sido la mudanza, lo pequeño que era el nuevo apartamento y cómo mi padre no estaba acostumbrado a ese tipo de vecinos. Dijo que él no dormía, que tenía la tensión alta y que seguía insistiendo en que el banco lo había engañado, añadiendo suavemente que él sentía que yo lo había abandonado. Pensé en todos los años que pasé adaptándome a lo que él necesitaba, siendo callada y complaciente, siempre lista para absorber el golpe para que no le diera a él. Le dije que yo no firmé esos préstamos ni llamé bastarda a mi nieta frente a todo el mundo, que él hizo ambas cosas y que yo no lo estaba castigando, simplemente no lo estaba rescatando. Ella susurró que era mi padre como si esa palabra debiera anularlo todo, pero le respondí que yo soy la madre de Lucía y que no voy a enseñarle que el amor significa dejar que alguien te lastime y luego pagar sus facturas. Le dije que si alguna vez quería volver a estar en una habitación con ella, podía empezar por disculparse de verdad, y que hasta entonces la mantendría donde estuviera a salvo. Mi madre miró hacia otro lado, no dispuesta a imaginar una versión de él que asumiera responsabilidades, y cambió de tema, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo poco que iba a cambiar. Para cuando llegó la primavera, la vieja casa pertenecía a otra persona. Pasé por delante una vez a propósito con Lucía leyendo en el asiento trasero sin enterarse de nada y vi pintura fresca en la puerta. El césped más cuidado de lo que recordaba y un triciclo de plástico cerca del porche. Otra familia empezando su propia historia donde la mía finalmente había terminado. Por un segundo el duelo me golpeó, pero no lloraba la pérdida de mi hogar de la infancia, sino la muerte final de la fantasía de que un sacrificio más de mi parte podría haberlo arreglado todo. En nuestra casa la vida se volvió más tranquila de formas que importaban. No había visita sorpresa de mi padre, ni demandas repentinas de dinero o trabajo emocional. Las vacaciones siguientes fueron más pequeñas, sí, pero también más suaves. Lucía colgó nuestras decoraciones un poco torcidas e inventamos nuestras propias tradiciones como tortitas en pijama y maratones de películas sin que nadie hiciera bromas crueles a su costa. La ausencia que solía aterrorizarme se convirtió en un espacio que podíamos llenar con algo más saludable. Mi mundo no se derrumbó cuando dejé de sostener el suyo, sino que se estabilizó. Al observar cómo se desarrollaba todo, me di cuenta de que mi padre finalmente había pagado un precio que le dolía más que cualquier sermón, no solo la casa, sino la audiencia que había dado por sentada, dejándolo solo con el eco de su propia voz. Sentí tristeza por el hombre que pudo haber sido, pero no confundí esa tristeza con el deber de reconstruir su vida a costa de la paz de mi hija. ¿Alguna vez han visto la vida de alguien desmoronarse por decisiones que se negaron a asumir y han sentido esa mezcla inquietante de lástima y satisfacción al mantenerse firmes y darse cuenta de que su caída era dolorosa, pero también lo único que podría obligarlos a mirarse en un espejo? La primera temporada de Fiestas después del desahucio se veía igual desde fuera, con luces y villancicos, pero dentro de nuestro pequeño hogar todo era diferente. Un año antes esas imágenes de familia perfecta habrían sido una presión, ahora solo eran ruido. En Nochebuena, Lucía y yo nos quedamos en casa, horneamos galletas y vimos su película favorita.
Mientras abría sus regalos, me preguntó si íbamos a verlos este año y le dije que no, que tal vez algún día si alguna vez se sentía verdaderamente seguro, pero no ahora. Ella asintió y volvió a sus cosas, pues la pregunta que antes me partía a la mitad ahora era una decisión que se me permitía tomar. Más tarde, mientras ella dormía, me senté bajo el brillo de nuestro pequeño árbol y mi teléfono se iluminó con una notificación de un número desconocido que decía: «Es tu padre». Casi lo ignoro, pero la curiosidad ganó y leí su mensaje largo donde se quejaba del apartamento estrecho, de las paredes finas y de lo extraño que era no tener la casa llena, para luego decir que había sido duro conmigo pero que yo había salido bien y que debería estar agradecida de que me hubiera presionado. Sobre Lucía escribió que no quiso decir nada malo con su comentario, que la gente es demasiado sensible hoy en día y que si podía superarlo, tal vez ella y yo podríamos pasarnos por allí alguna vez. Era lo más parecido a una disculpa que jamás había enviado y aún así nunca usó las palabras «me equivoqué». Mi dolor fue etiquetado como exceso de sensibilidad y Lucía era la cría, no su nieta, demostrando que ni siquiera perder la casa lo había movido a reconocer lo que hizo. Por primera vez no sentí ganas de discutir ni de explicarme, pues el hombre de ese mensaje era el mismo que llamó bastarda a mi hija y la vio llorar. El desahucio cambió su dirección, no su carácter, y aquello no era una invitación a sanar, sino a fingir que nada necesitaba sanarse. Dejé el teléfono y fui a la habitación de Lucía. Ella dormía abrazando el mismo peluche de aquella noche y me senté en el borde de su cama escuchando su respiración constante. En esa quietud mi trabajo se hizo evidente. Yo no era responsable de rescatar a un hombre adulto de las consecuencias que eligió durante años, yo era responsable de mantener a esta niña fuera de habitaciones donde su valor fuera negociable. Volví al salón, cogí el teléfono y escribí una sola frase: «Cuando estés listo para pedirle perdón directamente a Lucía y decirlo en serio, puedes volver a contactarme». Luego le di a enviar y bloqueé el número sin esperar una respuesta que sabía que no llegaría. Tal vez él pase ahora sus fiestas diciendo a quien quiera escuchar que su hija ingrata le arruinó la vida, o tal vez un día se dé cuenta de que el silencio no es mi castigo, sino su propia creación. Sea como sea, he dejado de intentar reescribir su historia a costa de la mía. Cuando la gente me pregunta por mi familia ahora, empiezo por Lucía, por su risa y la forma en que entra en las habitaciones sin encogerse para encajar en el temperamento de otro. Nuestra historia ya no trata sobre la casa que mi padre perdió, sino sobre el hogar que estamos construyendo, un límite a la vez.